¿Sabes lo que la mayoría de la gente piensa sobre el libro de Gálatas? Que es una defensa radical de Pablo sobre la salvación por gracia, una clara batalla teológica contra aquellos que querían añadir obras a la fe. Y no están del todo equivocados. Pero, ¿y si te dijera que esa es solo la punta del iceberg? ¿Y si la verdadera batalla, la que consumió la pasión y la ira de Pablo, no fuera sobre qué hacer para ser salvo, sino sobre por qué haces lo que haces? Es una premisa contraintuitiva, lo sé, pero está escondida en las entrelíneas de uno de los textos más importantes de la Biblia. La historia detrás de Gálatas no es solo una lección de teología, sino un drama humano sobre el peligroso juego de estatus y aprobación que de manera sutil y astuta puede corromper incluso el evangelio más puro. El libro de Gálatas es, en realidad, un guión de un thriller de espionaje, donde la fe en Jesús está bajo ataque, y el misterio central, la aparente obsesión de Pablo con el estatus social y la circuncisión. Piensa conmigo, ¿por qué se refiere al aparente pilar de la iglesia de Jerusalén, como Santiago, Cefas y Juan, en Gálatas 2:9? ¿Por qué relata la humillación de Pedro, Gálatas 2:11-14, con tanto detalle, exponiendo la debilidad de uno de los mayores apóstoles ante todos? La circuncisión, una práctica que ya había perdido gran parte de su peso teológico para los judíos que vivían fuera de Israel, de repente se convierte en el epicentro de una controversia que podría dividir al cristianismo primitivo. Es extraño, ¿no? La cuestión no era la circuncisión en sí, sino lo que simbolizaba. ¿Qué estaba realmente en juego? La clave para resolver este misterio no está solo en las palabras, sino en los silencios, en la geopolítica y en las motivaciones del corazón humano. Gálatas no es una discusión académica en un aula, es una carta escrita con sangre, sudor y lágrimas, un grito de guerra contra una amenaza que él consideraba existencial, una amenaza que se disfrazaba de piedad, pero que en el fondo era impulsada por la búsqueda de poder, de reconocimiento y de una jerarquía que pudiera separar a los santos de los pecadores. Para entender verdaderamente Gálatas, necesitas ver la historia detrás de las palabras, la batalla que Pablo libró no solo por el Evangelio, sino por el alma de la comunidad cristiana. Si te apasiona desentrañar los misterios y las historias escondidas en las Escrituras, este es el lugar correcto. En nuestro canal, no solo leemos la Biblia, la exploramos como un mapa del tesoro, buscando las verdades más profundas que cambian nuestra vida y nos conectan con la realidad de Dios. Para embarcarte en este viaje con nosotros y nunca más interpretar mal un pasaje como Gálatas, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Esto ayuda a que nuestro trabajo llegue a cada vez más personas que, al igual que tú, aman sumergirse en la profundidad de las Escrituras. Para entender la complejidad de Gálatas, necesitamos transportarnos al epicentro del cristianismo primitivo, un mundo de tensiones culturales y jerárquicas. Por un lado, tenías a Jerusalén, la iglesia madre, la cuna del movimiento, liderada por figuras de inmenso prestigio como Santiago, el hermano del Señor, y los apóstoles originales. Para los primeros creyentes, la autoridad de Jerusalén era indiscutible. Su ubicación e historia les daban un peso, un estatus que ninguna otra comunidad podía reclamar. Y los líderes de allí, a su vez, estaban bajo la presión de una comunidad judía rigurosa, que veía con recelo la creciente inclusión de los gentiles. La tradición y la aprobación de Jerusalén lo eran todo. Por otro lado, a unos 480 kilómetros al norte, se encontraba Antioquía. No era una ciudad cualquiera.
era el primer gran centro del cristianismo gentil, un lugar efervescente, cosmopolita, donde judíos y gentiles comían y vivían juntos en 1900 en plena comunión, algo que en Jerusalén era impensable. Antioquía era el futuro del cristianismo, pero, como en cualquier historia de poder, la tensión entre lo viejo y lo nuevo era inevitable. Mientras la fe florecía en Antioquía, la necesidad de aprobación y validación de la autoridad de Jerusalén era una presión constante. La comunidad en Antioquía tenía la libertad, pero Jerusalén tenía el estatus. Y en este juego de influencia, la línea entre la libertad y la obediencia se volvió peligrosamente tenue. Y en medio de todo esto surge la circuncisión. Para nosotros, hoy, parece solo una cuestión de rito religioso. Pero, para los judíos del primer siglo que vivían en la diáspora, como los que estaban en Antioquía, la circuncisión era mucho más. Era una identidad cultural, una señal de distinción. Para los judaizantes, aquellos que vinieron de Jerusalén, el rito no era solo una obra para la salvación, sino un emblema. Era la tarjeta de membresía para el club de élite del cristianismo, un símbolo que decía: soy un verdadero seguidor de Jesús, alineado con la tradición y con la autoridad de Jerusalén. Ellos no solo querían que los gentiles fueran salvos, querían que fueran circuncidados para que pudieran ser como ellos, ganando así prestigio y reconocimiento. Esta dinámica creó una atmósfera de competencia peligrosa. La presión social, la necesidad de aprobación de la matriz y el deseo de pertenecer a un grupo de élite comenzaron a infiltrar la fe en Antioquía. Lo que comenzó como una simple visita de mensajeros de Santiago, según Gálatas 2:12, rápidamente se transformó en una crisis. Pedro, que antes comía libremente con los gentiles, de repente se aparta, con miedo a la reprobación de los circuncisos que habían llegado. Él no estaba simplemente siendo teológicamente incoherente, estaba cediendo a la presión social, actuando una fe para agradar a un grupo de élite y mantener su estatus dentro de la jerarquía. La cuestión, por lo tanto, no era si la salvación era por la fe o por obras. La cuestión era la motivación detrás de las acciones. La circuncisión no era un fin en sí misma, sino un medio para un fin, el reconocimiento humano. Los judaizantes estaban cambiando la gloria de Dios por la gloria de sentirse superiores, de pertenecer a un grupo de verdaderos creyentes. Usaban la religión como una moneda de cambio social, y ese es el verdadero misterio de Gálatas. La lucha de Pablo no era solo por una doctrina, sino por un corazón que, libre del peso de la actuación y de la aprobación, pudiera adorar a Dios por quien Él es, no por lo que podemos ganar con Él. Y es aquí donde el misterio se desvanece. La gran revelación de Gálatas no está en la teología de la salvación, sino en la psicología de la religión humana. Pablo no estaba solo combatiendo la circuncisión como una obra para la salvación, sino como un símbolo de alineación con la jerarquía y el estatus dentro del movimiento de Jerusalén. La verdadera lucha era contra la religión de la actuación, donde la fe se convierte en un medio para obtener reconocimiento, poder y aprobación humana. Los judaizantes no eran solo teólogos de obras, eran líderes que usaban la circuncisión como una señal de pertenencia a un grupo de élite, garantizando así su influencia sobre las iglesias gentiles. Estaban más preocupados en agradar a los hombres de Jerusalén que en honrar a Dios. Y Pedro, en aquel fatídico día en Antioquía, cedió a esa presión, actuando de una manera para agradar a un grupo, traicionando su verdadera creencia. Esta no es una historia sobre rituales, es una historia sobre el corazón humano.
La palabra griega para hipocresía, usada por Pablo en Gálatas 2:13, es hipocrisis. No significa solo una contradicción de creencias, sino una actuación, la puesta en escena de un papel. Pedro, el líder, estaba actuando. Estaba representando su fe para una audiencia, los emisarios de Santiago. No dejó de comer con los gentiles porque de repente creyó que eso estaba mal. Lo hizo porque quería mantener su reputación y su estatus ante la élite de Jerusalén. Esto nos da una visión crucial de cómo la religión puede convertirse en un escenario donde la fe es una actuación para ganar aplausos humanos, no un acto de adoración a Dios. La verdadera preocupación de Pablo no era el acto de comer, sino la motivación del corazón detrás de la separación. La arqueología también valida este contexto de presión social. El mapeo de la diáspora judía y las excavaciones de sinagogas prósperas en el Imperio Romano atestiguan la existencia de comunidades judías con una fuerte identidad cultural y social. En ciudades como Antioquía, la presión para conformarse con las tradiciones judías era inmensa. Ser judío o judaizante significaba pertenecer a un grupo respetado, con una historia y una identidad bien definidas. Para los gentiles que se convertían al cristianismo, la tentación de adoptar la circuncisión y otras prácticas judías no era solo por motivos teológicos, sino también por un deseo de pertenencia y de estatus. Lo que les faltaba en prestigio en la sociedad romana, lo buscaban en el estatus de la comunidad religiosa. El propio Jesús, en Mateo 23, 5, 7, ya había denunciado esa misma actitud. Condenó a los fariseos por hacer todas sus obras para ser vistos por los hombres. Los acusa de usar sus vestimentas religiosas y sus lugares de honor no para glorificar a Dios, sino para atraer la atención y la admiración de los demás. Los judaizantes de Gálatas estaban haciendo lo mismo. Usaban la circuncisión no como una señal de su fe en Dios, sino como un emblema de su superioridad espiritual, un distintivo que los separaba de los cristianos de segunda clase, que eran los gentiles. La religión para ellos era una plataforma para el ego. Otra evidencia textual se encuentra en la palabra procope, progreso, avance, usada en Gálatas 5:7. Al traducirla, muchos la entienden como progreso espiritual. Pero, en el contexto de la diáspora judía y de la rivalidad con Jerusalén, esa palabra también conlleva la connotación de avance social y de estatus. Los judaizantes que habían detenido el progreso de los gálatas no solo les impidieron crecer en fe, sino que también les impidieron avanzar hacia su propia identidad y libertad en Cristo, manteniéndolos presos de una necesidad de validación externa. Estaban saboteando la libertad de los gálatas para mantener su propio poder y prestigio. La narrativa de Hechos 15, que describe el Concilio de Jerusalén, ofrece el telón de fondo perfecto para la dinámica de poder entre las iglesias. La decisión de no exigir la circuncisión a los gentiles fue un triunfo para Pablo. Pero el simple hecho de que la cuestión haya requerido un concilio y una carta formal muestra cuán fuerte era la presión de Jerusalén sobre las comunidades gentiles. La autoridad de Santiago y de los otros apóstoles era inmensa. Los judaizantes que fueron a Antioquía, con seguridad, sintieron que tenían la autoridad de Jerusalén detrás de su agenda, reforzando su sentido de superioridad. Todo esto nos lleva a una única conclusión. La batalla de Pablo en Gálatas no fue un debate teológico abstracto, fue una lucha visceral contra el poder corruptor de la religión de la actuación, donde la fe es usada como un medio para alcanzar estatus, reconocimiento y poder sobre los demás. Pablo vio que esta sutil idolatría del ego y de la aprobación humana era una amenaza más
peligrosa que cualquier herejía teológica, porque en el fondo desvía el corazón del creyente del verdadero objeto de adoración, el propio Cristo. La religión sin corazón no es nada. La religión que busca el propio reconocimiento es todo para el ego, pero nada para Dios. Lo que los judaizantes querían no era que los gálatas fueran salvos por las obras, sino que parecieran salvos a los ojos de los hombres de Jerusalén. Querían el sello de aprobación. La circuncisión se convirtió en ese sello, una marca física de estatus y conformidad con el grupo de élite. Y Pablo, con la perspicacia de un cirujano espiritual, vio que esa actitud era un cáncer que corroía el alma de la iglesia. La fe en Cristo no puede coexistir con la búsqueda de reconocimiento humano. Son mutuamente excluyentes. Y esa es la gran lección que debemos sacar de Gálatas. La libertad en Cristo nos libera de todo tipo de esclavitud, incluyendo la esclavitud de la actuación. La revelación de Gálatas transforma nuestra comprensión de la humildad y de la comunidad cristiana. Si la verdadera lucha de Pablo fue contra la religión de la actuación, entonces la lección para nosotros es profunda. Una fe genuina no busca validación externa. La gracia de Dios no nos salva solo del pecado, sino que también nos libera de la necesidad paralizante de parecer justos para los demás. Expone a la religión como una actuación social, desenmascarando la ilusión de que podemos volvernos aceptables a Dios o a los hombres por medio de nuestras obras, ritos o cualquier forma de autopromoción. La verdadera humildad, entonces, no es solo un sentimiento, sino la rendición completa de nuestra necesidad de aplausos. La implicación teológica es monumental. Dios no está buscando perfección actuada, Él está buscando sinceridad. La salvación por gracia a través de la fe en Cristo no es un medio para alcanzar un estatus espiritual, sino el fin de toda la búsqueda de estatus. Cuando entiendes que tu aprobación ya está garantizada en Cristo, dejas de actuar. La religión deja de ser un escenario y se convierte en una relación. La comunidad cristiana, a su vez, deja de ser un club de élite y se convierte en un hospital de pecadores, donde la única jerarquía es la del amor y el único emblema de estatus es la cruz. La fe se convierte en un acto de adoración, no en un instrumento de vanidad. Ahora, mira tu propia vida. Piensa en las cosas que haces en tu camino de fe. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué sirves en un ministerio? ¿Por qué publicas sobre tu fe en las redes sociales? La pregunta de Gálatas no es si haces estas cosas, sino por qué las haces. ¿Qué te motiva realmente? ¿El deseo genuino y sincero de honrar a Dios o el sutil, pero constante, anhelo de aprobación y reconocimiento de las personas a tu alrededor? La necesidad de pertenencia, de ser visto como un buen creyente, puede ser un ídolo silencioso, tan peligroso como la idolatría de Gálatas. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces te has encontrado haciendo algo religioso para impresionar a alguien, para ser visto como espiritual, como alguien que encaja en el grupo? La historia de Pedro en Antioquía no es solo un relato histórico, es un espejo que nos muestra nuestra propia fragilidad. Es fácil criticar a Pedro, pero ¿qué haríamos en su lugar ante la presión social de líderes que representaban la tradición? ¿Qué haces cuando tu fe está en conflicto con lo que las personas a tu alrededor esperan de ti? La verdadera fe no es actuación, es rendición. El mensaje de Gálatas es una invitación a la libertad de no tener que demostrar nada a nadie, la libertad de ser quien eres en Cristo, sin la necesidad de máscaras o de actuaciones.
La verdadera gracia nos libera para amar, para servir y para vivir una vida de fe, no para ser vistos, sino porque ya hemos sido vistos y amados por aquel que es digno de toda nuestra adoración. La aprobación que anhelas ya fue dada en la cruz. El estatus que buscas ya fue garantizado por la sangre de Jesús. Vive, por lo tanto, en libertad. Entonces, Gálatas no es solo sobre la salvación por gracia, es sobre la motivación detrás de nuestra fe. Es un llamado a examinar nuestros corazones y a confrontar la sutil pero peligrosa tentación de buscar aprobación humana en lugar de la aprobación de Dios. La libertad que Cristo nos ofrece es la libertad de ser verdaderos, genuinos, sin máscaras. Es la libertad de no tener que demostrar nada a nadie, porque aquel que importa ya nos ha aprobado. Si estás de acuerdo en que el verdadero desafío no es lo que hacemos, sino la razón por la que lo hacemos, quiero invitarte a un pequeño acto de compromiso que representa un gran paso. Comenta la palabra genuino aquí abajo. Al hacerlo, estás declarando tu deseo de vivir una fe auténtica, libre de la actuación y de las máscaras sociales. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete para continuar desentrañando las profundidades de las Escrituras. Que tu fe sea cada día más genuina, libre del peso de tener que impresionar a los hombres y llena de la ligereza de quien vive solo para la gloria de Dios. Que Gálatas nos recuerde para siempre que nuestro verdadero estatus y nuestra única aprobación provienen de la cruz y de ningún otro lugar.